Hola. Reactualización doctrinaria sobre la base de aquella actualización doctrinaria y política para la toma del poder que nos legaron, que recibimos los jóvenes de los 70 para conocer a Perón. La idea era acercarnos a Perón, tener una idea de quién era Perón, que había sido expulsado de alguna manera, que había tenido que irse al exilio en el año 55, casi cuando estábamos naciendo. Este programa de alguna manera pretende tomar ese Perón y recharlarlo, reconversarlo. ¿Por qué? Y porque Perón mismo nos ofrece la alternativa de revisar el peronismo permanentemente. Charlaba con un querido amigo del peronismo y de este canal, con Eric Calcaño, y Eric recién me decía, estamos complicados, hace un rato, me decía, estamos complicados, compañero. Hay peronistas, pero no hay peronismo. Bueno, la idea es que volvamos a ser peronismo. La idea es que el movimiento nacional vuelva a corporizarse como esa fuerza de alguna manera emotiva, y no confundir emotiva con emocional, que le daba lógica y que le daba sentido a una construcción popular. Hoy vamos a ver un pedacito de Perón que pareciera que no tiene nada que ver y sin embargo está profundamente ligado a nuestro momento. Y vamos a tener un invitado muy joven para discutir cosas muy viejas y eso es maravilloso. Por lo pronto, reactualización doctrinaria, síganos en las redes, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en ¿qué me está faltando? En Instagram, claro, en Instagram. Y por supuesto, como le digo siempre, afíliese. No es seguimiento lo nuestro es afiliación. Usted se afilia a este canal, usted acompaña a este canal afiliándose a Eva TV. Y bueno, y nada, están por ahí Gastón, Bruno, Manuel, que creo que están por arriba, ahí están. ¿Cómo era que tenemos? Sí me gusta. Que el otro día me hacían, no, ¿qué me hace con los deditos? No, con los deditos no, con esos deditos no. Muy mileísta eso del dedito para arriba. Los chicos van a mandar el video o el pedacito de la película de Pino Solana y Octavio Getino que va a dar de alguna manera el disparo para esta charla. General, sería interesante, y dado que usted ya ha hablado de la guerra revolucionaria, que nos aclarara si se trata de una guerra integral o si es aquel concepto que también usted ha expresado de nación en armas, la de nuestra situación. Bien, cuando se habla de nación en armas, se está hablando de la guerra internacional, es decir, de situaciones estratégicas que enfrentan a dos naciones, que se movilizan total y absolutamente para enfrentar esa situación de guerra. De manera que dentro del concepto convencional de la guerra, esa lucha se refiere a la lucha internacional. No se puede aplicar a eso porque un pueblo se levante en una guerra interna. Eso no puede ser una nación en armas, porque al decir nación en armas, uno está indicando el concepto de nación. Y aquí no es el concepto de nación, es el concepto de pueblo. En cambio, la guerra revolucionaria que realiza un pueblo en la situación en que nosotros estamos, bueno, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cada uno de los que forman esa fuerza popular que está en lucha, desde la mañana a la noche, él hace en cada lugar y en cada momento su acción de guerra, su lucha. Es decir, buscando que dañar siempre al enemigo, esa sea la situación en que él se encuentra.
Esto da lugar a que se empleen todos los sistemas y métodos para realizar esa lucha. Por eso puede ser una guerra integral, pero claro, no en el concepto convencional de la nación en armas, que eso ya es una cuestión que se refiere a la guerra internacional. No en el concepto de la nación en armas, que es lo que se refiere a la guerra internacional. De alguna manera, nosotros estamos asistiendo, lo ha dicho el Papa Francisco, estamos asistiendo a una guerra internacional, a una tercera guerra, con distintas geografías, pero en donde en esas geografías se está desarrollando una guerra muy importante que bien podría terminar en una guerra mundial. Pero también creo, y en esto probablemente mi invitado de hoy pueda corregirme, porque es muy bueno cuando los jóvenes te corrigen de verdad, que si no estamos en guerra en el país, por ahí andamos. Pero esto lo vamos a charlar con Pablo Garelo. Pablo Garelo, hola. Hola Carlos, estás? muchas gracias por la invitación, la verdad muy contento de poder estar acá, poder conversar y ni hablar de los temas que nos abocan, ¿no? Y bueno, la reactualización, tan importante. La reactualización, exacto. Bueno, Pablo es secretario general del PJ, de la Juventud Peronista de la provincia de Santa Fe, y de alguna forma el modelo de dirigente que nosotros los viejos siempre pretendemos o esperamos, porque es un tipo lleno de ideas, lleno de conceptos, pero además con muy buena expresión. ¿Estamos en guerra en el país, adentro? En el país, y bueno, quizá históricamente, ¿no? Hubo una pugna entre dos facciones, ¿no? Desde el comienzo de la Revolución de Mayo, o incluso anteriormente. La otra vez estaba leyendo sobre las invasiones inglesas, y Mariquita Sánchez de Thompson, un personaje muy conocido de la historia, y todos los comerciantes más pro-británicos y muchos comerciantes más vinculados a la corona española, apenas llega el ejército inglés, los reciben en la casa, comienzan a hacer negocios, hay un acatamiento general, incluso juran por el rey Jorge III de Inglaterra, la clase alta de Buenos Aires. Sí, sí. Mientras que el pueblo criollo se organiza a través de milicias, por supuesto, organizadas en un muy poco tiempo, porque Buenos Aires estaba indefensa a cargo de Santiago de Liniers, y bueno, pelea y finalmente termina echando a los invasores ingleses, que a veces nos olvidamos estuvieron 46 días gobernando la ciudad de Buenos Aires, y bueno, parte del Virreinato del Río de la Plata. Fíjate qué vieja que es esta pugna histórica, en definitiva por intereses muy concretos, o son los intereses de las mayorías, o son los intereses de unos pocos. Sumale un dato a esto que me acabas de contar. Bereford decide, porque ellos vienen por la aduana, decide poner a un vecino de Buenos Aires al frente de la aduana. Sí. Alfredo Martínez de Oz. Mirá, pero bueno, fíjate vos. Y fíjate ahí lo importante de la historia, ¿no? Que muchos años después, no sé si va a ser bisnieto o qué, Martínez de Oz va a ocupar un lugar importante en la dictadura militar, con un plan terrible en términos de distribución de la riqueza, concentración de la riqueza para los más poderosos. Y antes, en el 30, tiene que ver también un Martínez de Oz con el golpe a Hipólito Yrigoyen. Claro, bueno. Así que es tal como decís vos, y como yo lo sostengo desde un lugar, el peronismo nace el 17 de octubre de 1945, ¿verdad? Sí. Pero el antiperonismo es anterior, sí, lo antecede. Sí. Lo que pasa es que encuentra el 17 de octubre un nombre. Se define como anti eso que pasaba en la plaza, ¿no? Sí, el 17 de octubre aparece la expresión más cabal de los intereses nacionales, que encima, Perón después va a lograr una doctrina, en términos doctrinarios, se va a posicionar muy bien. Pero bueno, y actualmente, creo que esa disputa está encarnizada, también tiene que ver mucho con el contexto internacional. Muy bien vos decías, la disputa un poco por la hegemonía mundial y estas guerras proxy que se llaman, que van ocurriendo en distintos lugares, principalmente por la ocupación de lugares estratégicos, posiciones estratégicas y recursos naturales, alimento, energía barata, que Argentina tiene en abundancia. Entonces, por supuesto que somos un botín de guerra, hay intereses desde afuera, y por supuesto, una burguesía, ni siquiera es una burguesía, una oligarquía muy mediocre, subsidiaria a esos intereses de afuera.
a mí muchas veces me preocupa que haya compañeros que no identifiquen claramente la existencia de un enemigo. En política siempre hay un enemigo, Perón lo tenía muy claro. Así es. De hecho, bueno, en el 55, cuando sucede el golpe de Estado, lo dice muy claramente, uno de los intereses más fuertes para que yo no continúe en el gobierno eran los intereses de Gran Bretaña, ¿no? Así es. Entonces, digo, sigue estando el enemigo. Obviamente que se va modificando por el proceso histórico. Hoy quizá también tiene mucho peso las corporaciones y no solo las potencias en términos de estados nacionales. Digo, las corporaciones multinacionales y demás. Pero está claro el enemigo. Por ahí yo lo converso mucho con compañeros que hablan o se orientan en esta confusión generalizada, ¿no? De que por ahí no se sabe si el peronismo tiene que ver con Alberto Fernández, con el primer kirchnerismo, no sé, quizá un pibe donde el padre se hizo la casa con Menem puede creer que Menem, digo, y otros más un peronismo clásico. Hay una gran confusión por esta falta de reactualización doctrinaria. Y muchos caen en la idea de un desarrollismo, ¿no? Que viene de la mano quizá de exfuncionarios, más encarnado quizá por Culfas y demás. Que me parece interesante en algunos planteos, como la importancia de la infraestructura, de desarrollo productivo en términos de encadenamiento de pymes y demás, pero después es un movimiento político o una especie, un conjunto de ideas políticas que no encarnizan un enemigo. Entonces, el de afuera es un inversor que viene a invertir por la Argentina, medio una lógica hasta similar al neoliberalismo en algún punto, sí con una conciencia más industrial, que es lo que manifiesta este grupo más desarrollista, que está dentro del peronismo, históricamente era más radical, sí. Hoy también está dentro del peronismo, pero no hablan de la renta, no. Y hablan de que toda inversión extranjera es positiva. Yo no digo que no tenga que haber inversiones extranjeras, no es importante, más cuando quizá el país en este momento no tenga las capacidades, por ejemplo, para extraer cobre y demás. Pero no puede ser esta idea de que es todo beneficio para el país. Si uno no discute la renta, bueno, ahí hay un problema, tanto con la renta agropecuaria, minera, petrolera. Beneficio para el que viene a llevarse el país, en realidad. Bueno, exactamente. Esto que hablabas vos, acaba Horacio Rodríguez Larreta, un señor bastante conocido en esta ciudad, acaba de lanzar el movimiento al desarrollismo, el MAD, con lo que me parece que esos sectores desarrollistas rápidamente van a poder reencauzar sus deseos y sus militancias. Ahora, la pregunta, digo, a mí me interesa mucho esto de no poder visualizar un enemigo. Y te digo por qué me interesa mucho. Porque tengo un gran temor, y es que esta cuestión de ser políticamente correctos, para definirlo de alguna manera, nos obligue a pensar en los adversarios, no en términos de enemigos, sino en términos, casi te diría, de pares. Claro. Sí, tal cual. Está esa idea. Y me parece que, bueno, la tradición del kirchnerismo tiene una muy fuerte lo del enemigo, digo, patria o corporaciones. Y fíjate la importancia en términos comunicacionales, ¿no? Uh-huh. Poder reducir en un eslogan importantísimo en el momento de las nuevas tecnologías. Sí, claro, por supuesto. Un eslogan bueno, Perón o Braden. Sí, Braden o Perón. Braden o Perón. Es decir, muchachos, no es una cuestión individual, ¿no? O es el movimiento nacional, el pueblo, los trabajadores, o es el imperialismo yanqui o británico, ¿no? Porque Braden simboliza eso. Entonces, digo, siempre en política es fundamental clarificar al enemigo porque también te da en parte identidad, ¿no? Bueno, creo que necesitamos buscar una identidad que sea fuerte. Me parece que el nacionalismo habilita eso, ya lo hemos hablado en algún momento, no solo porque nos permite establecer un pasado común, que además está vinculado a grandes gestas históricas, ¿no? Invasiones inglesas, cruce de los Andes, Rosas echando del Paraná a los franceses y a los ingleses, gesta de Malvinas. Hay un pasado ahí glorioso que está vinculado a lo nacional, claro. No tanto a lo ideológico partidario. A lo nacional y a lo popular. Y popular, por supuesto. Porque todos los que llevaron a cabo esa gesta era el pueblo, Sin duda. No había, los oligarcas siempre se abstuvieron, de estar en esas batallas, ¿no? Sí, y me parece que, ahí también el nacionalismo permite esto, habilitar y blanquear de forma fácil un enemigo, muy claramente, porque yo creo que la situación de Argentina como un país semicolonial puede quedar como una palabra vieja, ¿no?
que se usaba mucho en los 70, digo, el Colorado Ramos y demás autores, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, claro. Argentina es un país donde su comercio exterior está controlado por 4 o 5 multinacionales extranjeras, donde los principales bancos son extranjeros, donde las mineras que dejan un 3% de regalía en las provincias son extranjeras, canadienses, australianas. Digo, Y donde la salida es por el Paraná, que quiere ser privatizado. Digo. está totalmente claro y totalmente extranjerizado con las empresas que controlan nuestra moneda, Digo, porque digo, el principal saldo exportable. Tu provincia. Nuestra provincia, Claro. exactamente. Entonces, bueno, uno clarifica ahí y luego tenés los socios menores que trabajan en pos de ese imperialismo. Me parece que está bueno volver a estas palabras. A veces nos da un poco de miedo, o no sé por qué dejamos de usar ciertas palabras. Revolución, digo, ¿por qué el peronismo se dejó de concebir como un movimiento revolucionario? Es insólito. Eso te iba a preguntar, tenés 26 años, nos conocemos de este año y la verdad que fue un placer las veces que he podido charlar contigo. ¿Tu generación le tiene miedo a algunas palabras? Digo, ¿le tiene miedo bueno, dijiste vos recién, revolución, pero digo, ¿le tiene miedo a palabras como enemigo? ¿Le tiene miedo a palabras como imperialismo? Yo no sé si le tiene miedo mi generación o en realidad es el sistema político. Alberto Fernández me parece que corporizaba eso, ¿no? No clarificar un enemigo y lo más alejado posible de una idea de revolución. No sé si pasa por una cuestión generacional. Me parece que el peronismo, en el último tiempo, porque, repito, digo, el kirchnerismo con sus políticas, digo, la estatización de la AFJP es una medida revolucionaria. Absolutamente. Y por decirlo de una mala manera, bueno, le estás tocando el culo al poder real, ¿no? Lo estás haciendo en algún punto. No me parece ninguna mala manera, te digo. Y bueno, por eso también Vudú preso, lo mismo con la estatización de YPF. Digo, ir sobre recursos, aerolíneas, recursos estratégicos, empresas estratégicas que estaban en manos de corporaciones de las multinacionales, pasan nuevamente al Estado y al pueblo. Entonces, pero bueno, en los últimos años hubo una modificación en ese sentido y creo que es clave volver a recuperarlo. Me parece que, yo te diría que al contrario, que nuestra generación está esperando que la clase política, que la dirigencia vuelva a convocar en términos disruptivos y transformadores. No sé si la palabra es revolución o cuál es, para mí sí. Quizá cueste hoy instalarla en algunos lugares. Parece que si decís que el peronismo fue revolucionario, te miran con cara de que sos trosco, ¿no? Incluso algunos compañeros. Y decir, Perón estatizó los ferrocarriles, estatizó el comercio exterior, estatizó el sistema financiero, pero no que lo estatizó, no quiero pensarlo en términos estatistas, ¿no? Que también a veces hay una confusión. Lo estatizó para controlar el resorte estratégico para después fomentar una comunidad que se realice. Sí, además no pensemos en términos estatista estalinista, digo, no, porque siempre pareciera que lo estatista, digo, yo siempre lo digo y además soy muy orgulloso de eso y he tenido esta semana algunas charlas con compañeros de la provincia de Buenos Aires agradeciéndole eso, ¿no? Yo me siento un hombre del Estado, en todo sentido, digo, yo estudié gracias a las escuelas del Estado, gracias a la Universidad del Estado, me formé en eso y trabajé muchísimos años en el Estado, a punto tal de que fui director nacional de administración pública, digo, estar al frente del INAP, claro, de alguna manera te condiciona o te identifica como un hombre del Estado. ¿Cuál es el problema del Estado? ¿Cuál es el fantasma del Estado? Además vos ves las grandes potencias, digo, recién hablábamos de la hidrovía en control extranjero. Vayamos a Estados Unidos y el Mississippi no lo controla el Estado y el ejército de Estados Unidos. Pero claro. Vayamos a China si las grandes constructoras no son estatales, si los grandes bancos no son estatales. Yo no digo que haya que replicar modelos, pero es una cuestión lógica de que si el Estado no controla recursos estratégicos, pasan en manos de ser ganancias para las empresas. Por supuesto. Y más en este mundo, que vos lo describías muy bien, cada vez más conflictivo. Hay una anécdota muy interesante, yo siempre la cuento, de Mosconi. Él formaba parte de la aeronáutica, era un aficionado de las aviones en algún punto, y en un momento tenía que hacer un entrenamiento con sus aviones, con un grupo así de militares, y las dos empresas extranjeras que había en el país no le quieren vender combustible. Ajá. Y el tipo dice, y ahí se da cuenta, no, bueno, está bien, ahora es un entrenamiento, no hay problema, conseguiremos claro, la semana que viene, el mes que viene. Pero si estamos en una guerra y el aprovisionamiento de combustible lo controla la empresa extranjera, que quizás están dentro de esa guerra con el bando enemigo,
Claro. ¿Cómo? Es una locura. Entonces ese es el pensamiento fundamental, basal, para que Mosconi luego presente el proyecto de la creación de una YPF estatal. Exactamente. Que se va a replicar luego en México, en Brasil, en Venezuela. Es el mismo modelo de la YPF argentina lo que se lleva a América Latina. Entonces, resortes estratégicos. Hay mucha. Y es muy importante conocer la geopolítica. Yo una vez en un tuit lanzaba el otro día algo medio. No polémica, pero riéndome, digo, si llegara Putin. Imaginemos que llegara Putin a gobernar la Argentina. Sí. Yo digo, para mí se va a Rosario, pero no por los narcos, se va a Rosario para controlar el comercio exterior. Claro. Porque Perón lo sabía claramente esto, y por eso lo hace en el 46 con el Yapi, lo Claro. estatiza. Pero en el 74, y mucha gente se olvida de esto, lo vuelve a hacer con la Junta Nacional de Carne y Grano. Claro. Refuerza Junta Nacional de Grano. el control Sí, sobre claro. el saldo exportable para que quede en manos del Estado, porque era la única manera de generar una canaleta de crédito y fomentar la industria. Ese es el plan del peronismo. Está bien, digo, la industria cambió, no sabemos si le puede dar trabajo a todos los compatriotas. Bueno, pero de alguna manera, digo, una industria que está basada solo en la exportación y que además se ríe de lo que podría ser el consumo de carne de los argentinos, porque de todas maneras sabe que tiene clientes en Brasil, en China y demás. Digo, no puede ser una industria nacional, no se puede pensar como una industria nacional. Y no me quiero poner nacionalista porque viste que en estos días, además, Sí. el tema del nacionalismo se ha puesto como en debate. Medio polémico. Claro, bueno, a mí siempre me preguntan, me dicen, ¿vos por qué te hiciste peronista? Y mirá, digo, es muy sencillo. Cuando yo tenía 16 años, 15 años, que fue cuando empecé a militar, había 3 alternativas. Era el radicalismo, que a mí no me pasaba nada, el comunismo, que era internacionalista, o el peronismo, que era nacionalista. Claro. Y como yo me sentía nacionalista, y además un tipo que por mi padre había recorrido todo el país y demás, creía firmemente en que esto tenía que ser así. Hoy también el nacionalismo está puesto en debate porque pareciera que hay un nacionalismo malo Sí. y un nacionalismo bueno. Que siempre se percibió, además, ¿no? Sí. El nacionalismo de la... Pero en el 30 ya estaba. Claro, de la oligarquía, Xenófoba. terrateniente. Sí, claro, tal cual, tal ¿no? cual. Es algo histórico, no es sí. algo. Villarruel no es nuevo, digo, No, lo que representa al contrario, Villarruel. Al contrario. Tiene en este país más de 100 años. Y digo, hay que volver a recuperar esa tradición nacional porque gracias a Dios el peronismo es un nacionalismo popular. Ni siquiera hay que discutirlo, ¿no? No. Por eso también, bueno, esta discusión sobre Villarruel si es peronista. No puede ser peronista, naturalmente, porque ese es un nacionalismo de exclusión. Es un nacionalismo sin pueblo, de los símbolos, del himno, de la bandera, pero que al mismo tiempo te saquea todos los recursos naturales. Sí, ese es el nacionalismo Oh. terrateniente, digo, de los muchachos que tiraban manteca al techo taxativamente. Vos conocés la historia, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero bueno, me parece, a mí, yo siempre cuento esta anécdota que nos sucedió con la Universidad de las Defensas. Hicimos un par de viajes por la provincia de Santa Fe en escuelas secundarias a llevar charlas Ajá. sobre el mapa bicontinental y demás. La importancia de Argentina en el mundo, el paso bioceánico, el estrecho de Magallanes. Bueno, la idea era levantar el orgullo nacional, pero además que los pibes puedan conocer lo que es nuestro territorio, octavo país más grande del mundo. Terminaba la clase, la charla, y los pibes, digo, 17, 16, 17 años, todos habrán votado a Milei o la mayoría, y se acercaban y me decían, profe, ¿dónde estudiaste eso? ¿Cómo se aprende? Me encantó, no sabía estas cosas de Argentina, no sabía que teníamos, no sé, cobre, que es fundamental para la transición energética. Y después yo me quedaba pensando, digo, en última instancia estábamos propagando el interés nacional, que es lo más importante, Ujú. sin nombrar a un solo dirigente, Claro. solo hablando de soberanía, Claro. sin entrar en la disputa ideológica, de nombres y toda esta política de rosca que nos tiene cansados. Entonces, bueno, el nacionalismo te habilita una cantidad de cosas, más en este mundo, en esta coyuntura, que tenemos al presidente más cipayo de la historia nacional, Por lejos. más que Rivadavia, más que Por Mitre. lejos, sí. Bueno, la contraofensiva naturalmente va a venir del nacionalismo. Hay que fomentarlo, no hay que tenerle ni miedo a la palabra. Y bueno, hay que también socializarlo porque muchas veces creemos que como la gente no llega a fin de mes y demás, bueno, ¿qué le puede importar al pueblo? No sé, el saqueo de los recursos naturales, la importancia de Argentina en este escenario mundial. Y no es tan así, porque hay como esta idea, ¿no?, de subestimar. Bueno, no, a la maestra de jardín que le está costando comprar la leche al pibe y le jode que saquen los Claro, recursos naturales. claro que le jode. Nuestro pueblo es nacionalista en algún punto. Hace mucho que la llama
no se enciende, ¿no? No, es verdad. Tenemos un zócalo interesante, digo, para seguir la línea de la charla, que decía Perón, claro, en esta charla, con Getino y con el Pino Solanas, se lucha en cada lugar y en cada momento. Eso también medio como que lo hemos perdido, ¿no? Sí. Como que no damos la lucha en cada lugar y en cada momento. Sí. Me parece que hay como un cierto temor, ¿no? A veces los peronistas, qué sé yo, o en la facultad o en el laburo mismo, digo, lugares que son hostiles, quizás tienen un montón de compañeros más bien proclives a no comulgar con el peronismo, entonces uno como que se guarda, prefiere no defender sus ideas. Por eso me parece fundamental el encuentro siempre, porque cuando estás solo es muy difícil dar el debate, o te achicás, a menos que sea... Pero digo, cuando seas un dirigente como vos que no te achicás, por ejemplo. Bueno, gracias. Pero digo, cuando uno se empieza a encontrar, por eso va a la unidad básica, bueno, no sé si hoy la unidad básica, no sé si en esos términos, pero se encuentra con compañeros incluso de forma virtual y demás, empieza a percibir que ya no está tan solo y yo me doy cuenta de esto, digo, hay un montón de compañeros del peronismo. Nosotros ahora estamos haciendo una serie de charlas acá por la provincia de Buenos Aires, también en Santa Fe, y caen compañeros que nunca han militado en organizaciones, en unidades básicas, pero quizás nos conocen por nuestro laburo en redes y demás. Y bueno, y vos decís, loco, y no sé, el otro día me pasó que cayó un obrero, un peón de campo, ¿viste? Ajá. Y en Reconquista, provincia de Santa Fe. Y bueno, estaba ahí escuchando y debatió y propuso. Digo, ¿cuánto hace que la dirigencia política no le habla a esos tipos? Uf. Nosotros nos seguimos hablando entre nosotros. No solamente no le habla. Convocamos. No se acerca. No se acerca. No se acerca. Digo, la relación con esas personas está intermediada. Y está intermediada por gentes que dicen saber de esas personas y no saben nada. Exactamente. Y no saben nada. Son tipos que suben a la superestructura de la dirigencia. Y dicen, no, mirá, la gente del movimiento Carlitos Caramelo piensa que nunca estuvieron cerca del movimiento Carlitos Caramelo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, reivindico las unidades básicas. El otro día tuvimos una tenida con una querida compañera hace un par de martes, que es la hija de Rodolfo Audi, que es una deliciosa persona, Rosaura Audi, y ella decía, bueno, voy a mi unidad básica, y yo le digo, reivindico las unidades básicas, estoy harto de los centros culturales, y alguien por ahí por la red lo entendió mal. Yo rescato la cultura barrial, no hay nada mejor que la cultura barrial. Lo que pasa es que a veces siento que en Capital Federal, hay peronistas vergonzantes que no le ponen unidad básica a sus espacios, sí. Por ahí temerosos de esta cosa un poco progre y un poco gorila que tiene la ciudad en general. Entonces yo rescataba por eso la unidad básica, pero nunca contra la cultura barrial, que me parece siempre una cosa fenomenal. Redes, dijiste la palabra mágica, estamos en redes. ¿Se acuerdan de que nos tienen que seguir por YouTube, por Twitter, por Facebook y por supuesto por Instagram, Eva TV, Eva en vivo. Ahí tienen, a ver, los que tienen están con el celular en la mano, fíjense, ahí hay un QR para afiliarse, porque también somos tecnológicos, ya no necesitamos ir a la unidad básica a afiliarnos, también nos podemos afiliar por QR en Eva TV. Pero se lucha en cada momento y en cada lugar. ¿Las redes es un lugar de lucha? Sí, por supuesto. Bueno, ahí hay un cambio, ¿no? En términos... Yo creo que eso lo dijo... Bueno, se decía mucho en la campaña, ¿no? Pero digo, como una especie del 50% de lo territorial y lo otro es lo virtual. Y bueno, la realidad es que si uno comienza a pensar la cantidad de horas que por ahí pasan las personas con el teléfono y cuántas personas pueden estar pasando, no sé, conversando con su vecino, y probablemente sean más horas con el teléfono. ¿Eso quiere decir que hay que abandonar el cuerpo a cuerpo, la unidad básica? No, para nada, porque es nuestra génesis. Pero también hay que dar la disputa en términos tecnológicos
nosotros en última instancia somos un movimiento que busca lugares de poder, ¿no? Para transformar la realidad. Entonces digo, el poder a veces son las reglas de juego que nosotros, no es que nosotros la elegimos, sino que existen. Esto existe, no se puede negar, y hay que estar en esos territorios, me parece que en todas las redes que se puedan, por supuesto, y combatiendo. Nosotros particularmente tenemos un laburo en Instagram, sí, fundamentalmente, producimos videos, escribimos, y lo que vengo notando con la comunicación de la época es, parece que hay que abandonar un poco la corrección política, ¿no? Ajá. Creo que se valora muchísimo lo genuino, los tipos que realmente creen en algo y lo transmiten más allá de los formatos y demás, que una corrección. ¿Viste ese video del funcionario tomando mate y haciendo un TikTok y diciendo, hablando de la institucionalidad o cosas que a la gente no le importa? Y no, probablemente no interpelen. Conmigo va a ser difícil, porque yo a esta hora estaría tomando whisky, pero los chicos no me dejan. Él no me deja. Muéstrenlo. Sí, Juan Cruz. A ver, eso, ponelo, exhibilo. Porque ese es el que me dice, no, el escocés no lo podés poner arriba de la mesa. A las 11 de la noche, ¿qué vas a estar tomando? Mate. Digo, a ver, el general Perón decía que se lucha en cada momento, en cada lugar, y también que se lucha en todos los sistemas y por todos los métodos. Digo, me parece que, aunque él no llegó a conocer, ni siquiera llegó a imaginar, a pesar de todas las cosas que ha imaginado la Internet, sí ha imaginado esa cuestión de que hubiera sistemas por los cuales se podría combatir al enemigo. Sí, tal cual. Te pregunto al final, porque ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bueno, te voy preguntando para el final, porque dijiste la palabra mágica, que es la que a mí más me preocupa. Y empezamos con esto y quiero terminar con esto. La discusión no se produce por la corrección política, digamos, estamos prisioneros de la corrección política, hemos de alguna forma cedido a ese espacio de corrección que nos impide ser, no sé, a veces pienso que deberíamos ser lo que dicen que somos, ¿no? Y sí, la verdad que nos ha costado muchísimo romper con la corrección en el último tiempo, y digo, el peronismo inevitablemente está visto para una parte del pueblo como el statu quo, ¿no? Y esto quedó en evidencia en las últimas elecciones. Uh-huh. Si uno, ya que a nosotros nos gusta la historia y estamos hablando de reactualización y de peronismo, digo, nosotros éramos la Unión Democrática, Carlos. Claro. Nosotros en 2023 nos apoyaba la sociedad rural, nos apoyaban los partidos tradicionales, nos apoyaban los medios de comunicación. Sí, claro. Entonces, y a Milei, obvio que estaba el Círculo Rojo, había parte del Círculo Rojo, grandes corporaciones y demás, pero en última instancia era una cantidad de individuos, que también habla de la época, individuos no organizados, pero que lo apoyaron fuertemente. Entonces, y uno ve, yo no quiero y no creo que el peronismo se tenga que convertir, o los dirigentes del peronismo, en un nuevo Milei, pero sí creo que tenemos que volver a creer en lo que decimos, ser genuinos. Lo que más caracteriza a Milei, y yo creo a la época, es la posibilidad de ser sincero y genuino con lo que uno piensa y cree. Muchas veces se ven una cantidad, digo, no sé, desde Insaurralde hablando de justicia social y de joda en Marbella, y una cantidad de cosas que no van con lo que muchos dirigentes creen, o están en lugares de poder no por representatividad, sino porque han sido habilidosos en el arte de la rosca. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Una corrección política, pero porque los dirigentes, o gran parte de los dirigentes que llegan, no les interesa transformar la vida de su pueblo, sino o hacerse millonario, o estar de fiesta en Olivos, una cantidad de cosas. Yo lo que creo ahí es que el peronismo necesita una fuerte formación, pero no solo política, doctrinaria, histórica y en términos de gestión, sino un tercer elemento que tiene que ser una formación ética. Volver a recuperar valores básicos, humanos. Digo, esto de hablar de justicia social, claro que la gente no te va a creer. Claro que el otro tipo que dice cualquier pelotudez, pero al menos parece sincero, le vas a creer más. Porque vos estás hablando de una cosa y haces totalmente la opuesta. Hablás de solidaridad y cuando tenés que cerrar listas sos el más sectario de todos. Entonces, por supuesto,
Digo, y la gente no es boluda. Ve que el concejal que entró hace poco, a los 3 años, tiene una casa de la puta madre. Digo, esas cosas hay que discutirlas desde abajo, desde los márgenes, volver a poner en el centro la discusión sobre qué dirigentes nos van a representar. No es solo una cuestión de corrección política, sino fundamentalmente de valores éticos y morales. Imagínate si en los 60, en los 70, yo pensaba el otro día, la fiesta que se hubieran hecho algunos compañeros, si tenían dirigente como esto, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, ahí creo que está el punto, porque naturalmente, digo, no tomemos a la gente como pelotuda. La gente Bueno, pero sin duda eso, y por eso yo cuando perdimos como perdimos, y además pagamos lo que tenemos que pagar por haber perdido, hay un desconcierto muy grande en el peronismo en este momento, sobre todo porque nos gana Milei, digo, ¿no? Claro, porque tal cual. El que te gana el que no te puede ganar. Tal cual. Yo siento, a favor de lo que vos estás diciendo, que tenemos que empezar a vivir un poco más como peronistas. En todo sentido lo digo, ¿eh? Tal cual. Digo que tenemos que empezar a vivir un poco más como peronistas en cuanto a producir lo mismo que pregonamos, pero también en cuanto a no sentirnos culposos de algunas cosas que de verdad somos. ¿Vos te la imaginás a Evita culposa por vestirse como una reina? Como dijo Christian Dior, he vestido mucha gente de la nobleza, pero la única reina... Evita, digo, no había culpa y eso era natural en ella y el pueblo lo tomaba como una cosa natural y además como parte de un ejemplo. Uso este ejemplo porque es un ejemplo muy fácil de usar, pero creo que tenemos que volver a vivir un poco más como pregonamos, pero también sin culpa por lo que somos. No, sí, tal cual. A mí me ha pasado incluso en reuniones quizá o encuentros donde se discute todo el tiempo, ni hablar cuando se acercan elecciones, cuestiones de rosca, candidatura, dirigentes y demás, y medio replegarme con alguna, no sé, yo me recuerdo una que decía, loco, vamos a tener nosotros una postura sobre lo que está pasando con la hidrovía, claro, en provincia de Santa Fe. Sí, sí. 700 kilómetros atraviesa el río Paraná por la provincia de Santa Fe. Y el peronismo no tiene una discusión sobre lo que va a hacer con el comercio exterior. O sea, ya da por sentado que el esquema actual está bien. Un esquema actual de financiarización del agro, de expulsión de chacarero, que Santa Fe históricamente fue una provincia chacarera, sí, claro, a los márgenes de las ciudades, a vivir totalmente malamente, a vivir claro, mal. Loco, no hay una postura la sobre conurbanización de ciudades más pequeñas. Ciudades, claro. Exactamente, está ocurriendo eso en Santa Fe, bueno, ni hablar en Rosario, ya en ciudades más chicas como Rafaela, Reconquista, porque es un campo financiarizado, ocupado por terratenientes, pool de siembra, claro, y el pool de siembra que expulsa en alianza con este poder de las cerealeras, ¿no? De las agroexportadoras, que en la mayoría de los casos son de afuera. Entonces digo, es el tema fundamental de la provincia e incluso del país quizá, o uno de los temas. El peronismo santafesino no tiene una opinión sobre eso. Vamos a seguir hablando de quién ocupa el 5º lugar en la lista de concejales. Claro, claro. Sí, de alguna manera estoy escribiendo sobre eso, ¿no? Si fuera solo Milei, pero es Milei y también somos nosotros. Y también son los que lo acompañan a Milei, adentro y afuera. Pablito, como Carlos, siempre, piacere de hablar con vos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al aire, como nos ha tocado hablar, y también en el mano a mano. Bueno. De verdad, lo digo de corazón y porque sé que hay muchos dirigentes como vos, mucha gente joven que está mirando bien el peronismo, que está entendiendo que hay que volver a recuperar muchísimas cosas y que ve este programa precisamente porque hay una reactualización y una forma. Hablamos a veces con un viejo y a veces, por suerte, también con un joven como vos. Las redes, sí, ya sé, las redes, ¿no? Las redes son TikTok, la digo primero porque como no lo conozco, Facebook, Instagram y X, no Twitter, X, aunque yo voy a seguir llamándolo Twitter, pero me he acostumbrado a no decirle Canin a Scalabrini Ortiz porque Scalabrini es de mi corazón. Y quiero decirles además que tenemos novedades, estamos preparando novedades para este programa. Y cuando digo novedades, estamos preparando alguna cosa que los va a sorprender de entrada. Estamos preparando nada, están preparando mis compañeros.
mis compañeros de la producción, mis compañeros que piensan y me ayudan, casi diría que directamente, a poder hacer esta reactualización doctrinaria, que no es solamente para la toma del poder, sino que es también para que el peronismo vuelva a enamorar. Los veo el martes que viene a las 11 de la noche. Gracias.